Después de abrazar la muerte, todos comenzaron a amarme. Isabela Martínez y yo fuimos secuestradas al mismo tiempo, y Alejandro Sánchez llegó corriendo con $500,000 de rescate para salvar, claro, a Isabela, mi hijo, que cargué durante 10 largos meses. Naturalmente replicó a su padre: «Quiero que Isabela venga con nosotros. Papá se va a asustar si se queda aquí sola». El sistema me informó que mi misión había fallado. Si tu cuerpo muere, regresarás al mundo original. Para mí, estaba bien. Todo lo que quería era una salida, regresar a casa. Pero entonces mi esposo y mi hijo descubrieron que realmente no quería vivir más y comenzaron a implorar que me quedara. Estaba equivocado. Por favor, no nos dejes. Contenido. Después de 12 años intentando conquistar a Alejandro Sánchez, él aún no dudó en elegir a Isabela en lugar de mí. Alejandro necesitó solo unos segundos para desatar las cuerdas de Isabela, con los ojos llenos de preocupación. Y a su lado, Gabriel, igualito al padre, cuidaba las muñecas heridas de Isabela, soplándole sobre la piel roja. «Isabela, esto te hará sentir mejor». Los tres estaban ahí, tiernos y acogedores, olvidándose por completo de que aún estaba atada a las manos del secuestrador. Incluso el hombre que me sostenía no pudo evitar hacer un comentario sarcástico. «Ese tu marido está perdido en los brazos de otra mujer. Apuesto a que no volverá a ti. ¿Debería acabar con esto de una vez?» Mientras veía a Alejandro y Gabriel irse con Isabela, el sistema oficialmente decretó que mi misión había fracasado. La sanción, una descarga eléctrica, me derribó instantáneamente. A través de la conciencia nublada, sentí al secuestrador sostener mi cuerpo que se desmoronaba. Todo lo que dije fue algo fuerte. No era para que te desmayaras. Ay no. Mejor la llevo al hospital. No quiero problemas si algo realmente le pasa. Desperté en el hospital y confirmé con el sistema que, si moría ahí, finalmente podría regresar a casa. Tan pronto como obtuve mi respuesta, me dirigí a la ventana. Mi habitación estaba en un piso alto, lo suficientemente alto para que la caída fuera fatal. Abrí la ventana y me tiré hacia adelante. Mientras el viento rugía en mis oídos, ardiendo contra mi piel, no sentí miedo, solo un alivio intenso y agridulce. Solo un poco más y estaría de regreso en mi hogar, en un lugar donde realmente me amaban. Cerré los ojos, tranquila y lista. Pero, un momento después, la sensación de caída se detuvo. Mi brazo fue tirado bruscamente, la fuerza desgarrando los músculos, con un dolor que irradiaba desde mi hombro hasta el pecho. Abrí los ojos, sintiendo como si mi brazo casi se hubiera roto. Quien me sostenía era Ethan Carrillo, el medio hermano de Alejandro. Miré al chico sudoroso y desesperado, y hablé tranquilamente. «Suéltame». Ethan apretó los dientes y tiró con más fuerza, poniendo toda su fuerza para levantarme. «¿En serio? ¿Todo esto porque mi hermano no te eligió? ¿Estás haciendo algo tan idiota así? ¿Qué te pasa por la cabeza?» Con esfuerzo, empecé a soltar sus dedos, uno por uno. «Ethan, mi muerte sería perfecta para ti, así que solo suéltame». Ethan Carrillo nunca me soportó. De hecho, nadie del círculo cercano de Alejandro quería mi presencia cerca. Después de que Isabela se escapó por amor, Alejandro se casó conmigo por presión de la familia, y la gente a su alrededor estaba segura de que me había aprovechado del momento más bajo de ella para marcar mi territorio. Fui recibida con hostilidad y rechazo evidentes. Ethan siempre estaba en la primera fila. Usando sus derechos como hermano de Alejandro, entraba casualmente en la hacienda Sánchez y destruía el jardín de flores que había plantado en el patio. Incluso llegó a sugerir que Gabriel adoptara un gato callejero, sabiendo que era severamente alérgica al pelo de los gatos. Cuando me opuse, Ethan enseñó a Gabriel a llorar, haciendo un gran escándalo que resonó por toda la casa. Luego entró en escena, fingiendo ser el chico bueno. «Es solo un gatito. Déjale al niño quedarse con él si quiere». Gabriel lloraba aún más fuerte, montando un show completo, rodando por el suelo y murmurando: «Mamá es mala, quiero el gatito». Eché tanto a Ethan como al gato de la casa, y pacientemente expliqué a Gabriel que era alérgica a los gatos y que no podíamos tener uno, pero que podíamos adoptar un perrito. Pero Ethan había dejado a Gabriel tan obsesionado con ese gato que se negó a escucharme. Me pegó e insistió en que trajera el gatito de vuelta. Ese día creó un abismo entre nosotros. Ethan aprovechó la oportunidad para sembrar más dudas en la cabeza de Gabriel, convenciéndolo de que yo era la villana. La lluvia caía con furia contra las ventanas del hospital, empañando la vista de la ciudad de Monterrey. Desde la cama donde estaba recostada, escuchaba el pitido constante de las máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente había encontrado una claridad que hacía mucho no experimentaba. Ethan Carrillo, aún cubierto de sudor por el esfuerzo de haberme salvado,
Estaba de pie al otro lado del cuarto, cruzado de brazos y con una expresión severa en su rostro. «No puedes volver a hacer esto», espetó, rompiendo el silencio. «¿Qué más me queda?», respondí con un tono frío, casi indiferente. Ethan bufó, pasándose una mano por el cabello desordenado. «¿Y esa es tu solución? ¿Saltarte las consecuencias?», preguntó, su voz llena de desprecio. Me incorporé lentamente, ignorando el dolor punzante en mi hombro. Lo miré directamente a los ojos, algo que siempre había evitado hacer. «No entiendes nada, Ethan. Nunca lo has hecho. Pero te aseguro que esto no es una huida, es libertad». Su rostro endureció, pero no respondió. Esa noche, mientras Ethan discutía con los médicos en el pasillo, aproveché para poner en marcha el plan que había estado construyendo en mi mente desde que abrí los ojos en ese hospital. No había más opciones. Si quería recuperar mi vida, mi verdadera vida, tenía que desaparecer. Un par de días después, me encontraba de pie en un acantilado desolado a las afueras de la ciudad. El viento frío se colaba por los pliegues de mi abrigo, pero no me importaba. Había dejado atrás una carta cuidadosamente escrita, llena de reproches y verdades dolorosas. Alejandro, durante 12 años he tratado de ganarme un lugar en tu corazón, pero nunca fui más que una sombra en tu vida. Tus miradas, tus palabras, siempre fueron para ella. Espero que algún día entiendas lo que perdiste. Gabriel, eres mi mayor amor y mi mayor dolor. Perdóname por no haber sido suficiente para ti. Tal vez ahora, sin mí, aprendas a valorar lo que tenías. Ethan, siempre me viste como una intrusa, como alguien que no merecía estar cerca de tu familia. Felicidades, lo lograste. Espero que estés satisfecho. Dejé mi abrigo en el suelo, junto con un par de zapatos cuidadosamente colocados cerca del borde. Luego, con el corazón latiendo rápido pero decidido, me escabullí hacia el coche que había alquilado días antes. El caos estalló a la mañana siguiente. Las noticias locales reportaron la desaparición de una mujer cuya carta de despedida había sido encontrada cerca del acantilado. Alejandro llegó al lugar con el rostro desencajado. Gabriel, aferrado a su chaqueta, lloraba sin consuelo. Ethan permanecía en silencio, pero había una sombra en sus ojos que no había estado allí antes. «Esto es tu culpa», acusó Gabriel, apuntando con un dedo tembloroso a Alejandro. «Tú la hiciste sentirse así». Alejandro intentó abrazar a su hijo, pero Gabriel lo rechazó. El niño que una vez había sido dulce y risueño ahora estaba lleno de rabia. «Tú nunca la quisiste. Siempre preferiste a Isabela. Y ahora mamá está muerta. Por tu culpa». Alejandro se tambaleó ante las palabras de su hijo, mientras Ethan apartaba la mirada. En los días que siguieron, la hacienda Sánchez se convirtió en un lugar sombrío. Isabela, aunque intentó consolar a Alejandro, pronto comenzó a mostrar signos de impaciencia. Las discusiones entre ellos se hicieron más frecuentes, y Alejandro, sumido en su culpa, no parecía notar cómo Isabela aprovechaba cada oportunidad para manipularlo. Mientras tanto, yo observaba desde lejos. Con una identidad falsa y suficiente dinero en efectivo para mantenerme durante un tiempo, comencé a planear mi siguiente movimiento. Mi desaparición no era un fin, era el principio de algo mucho más grande. Desde un modesto apartamento en el centro de la Ciudad de México, leí con satisfacción las primeras grietas que comenzaban a formarse en el mundo que Alejandro había construido. Isabela había drenado gran parte de sus recursos, y las empresas familiares comenzaban a resentir su falta de atención. Gabriel, por otro lado, se había distanciado tanto de su padre que casi no hablaban. Ethan, en cambio, era una incógnita. No se había apartado de Alejandro, pero algo en su mirada había cambiado. Tal vez, después de todo, mi muerte lo había alcanzado de una manera que nunca esperé. Una noche, mientras organizaba algunos documentos en mi pequeña mesa, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Lo abrí y mi corazón dio un vuelco. «Sé que estás viva». El mensaje iba acompañado de una fotografía. Yo, caminando por una calle de la Ciudad de México, con un sombrero y gafas de sol. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo cómo mi pecho se llenaba de una mezcla de pánico y emoción. ¿Quién había enviado ese mensaje y qué quería era un misterio? Pero una cosa era segura. Mi regreso estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que había imaginado. El mensaje seguía parpadeando en la pantalla de mi teléfono. «Sé que estás viva». Por un momento me quedé paralizada, el pulso acelerado, repasando todas las posibilidades. ¿Quién podría haberme encontrado? Había sido meticulosa en mi desaparición. Mi nueva identidad estaba a prueba de errores, o al menos eso creía. El remitente no había dejado nombre ni detalles, pero la fotografía adjunta me inquietaba profundamente. Si alguien sabía que estaba viva, era cuestión de tiempo antes de que más personas lo descubrieran. Sin embargo, en lugar de miedo, sentí un impulso inesperado, curiosidad.
Sabía que no podía responder directamente al mensaje. En lugar de eso, utilicé mi conexión con un viejo contacto, alguien que había conocido antes de casarme con Alejandro, y que ahora trabajaba como investigador privado. Necesito que rastrees un número para mí, Luis. Es urgente. Mientras esperaba la respuesta de Luis, comencé a dar forma al siguiente paso de mi plan. Había pasado meses construyendo una nueva vida, invirtiendo en propiedades estratégicas y ganando aliados que me ayudarían a ascender. Mi desaparición había sido el detonante, pero mi regreso tenía que ser algo que sacudiera los cimientos de la familia Sánchez. Compré una propiedad en Monterrey, un lujoso edificio de oficinas que, para mi deleite, albergaba a una de las empresas de Alejandro. La transacción se cerró rápidamente, sin que él supiera quién era el nuevo propietario. Pronto, recibiría la notificación de que la renta de sus oficinas aumentaría drásticamente. Además, adquirí una mansión imponente que alguna vez había pertenecido a una prominente familia de la ciudad. Mis nuevos aliados en el sector inmobiliario se aseguraron de que la noticia de la compra llegara a los oídos de los círculos sociales de Monterrey, generando rumores sobre la misteriosa mujer que había llegado con una fortuna considerable. Mi objetivo no era solo volver, era renacer como alguien que ya no sería ignorada ni menospreciada. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos financieros, Luis me llamó. El número que me diste pertenece a Ethan Carrillo. Sentí un nudo en el estómago. Claro que había sospechado de Ethan, pero tener la confirmación me dejó sin palabras. ¿Sabes si está en Monterrey?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, está ahí. Parece que ha estado investigando algo o alguien. Colgué el teléfono con la mente llena de preguntas. Si Ethan sabía que estaba viva, ¿por qué no había dicho nada a Alejandro o Gabriel? ¿Qué buscaba? Decidí que era hora de un movimiento audaz. Planeé mi regreso oficial en una gala benéfica que reuniría a la élite de Monterrey, incluyendo a los Sánchez. Para asegurarme de que mi presencia no pasara desapercibida, envié invitaciones personalizadas a Alejandro e Isabela, con el remitente marcado simplemente como una vieja conocida. La noche de la gala, la mansión estaba resplandeciente. Las luces de los candelabros reflejaban el mármol impecable, y el aire estaba lleno del murmullo de conversaciones y el tintineo de copas de vino. Me aseguré de llegar tarde, como corresponde a alguien que busca causar un impacto. Cuando entré, el salón se llenó de un silencio expectante. Mi vestido negro, sencillo pero elegante, resaltaba mi figura, y el velo que cubría parcialmente mi rostro añadía un aire de misterio. Los susurros comenzaron a extenderse como fuego. ¿Quién es ella? Dicen que es la nueva dueña de varias propiedades importantes en la ciudad. Tiene una presencia imponente. Alejandro estaba junto a Isabela, pero su mirada se congeló cuando nuestros ojos se encontraron. No pude evitar sonreír. Caminé directamente hacia ellos, ignorando deliberadamente a Isabela, y extendí mi mano hacia Alejandro. Es un placer verte después de tanto tiempo, Alejandro. Espero que todo esté bien en la hacienda. Isabela me miró con el rostro rígido, como si tratara de descifrar quién era yo. Alejandro, por su parte, parecía luchar por encontrar palabras. Tú... empezó, pero se detuvo, incapaz de continuar. Antes de que pudiera decir algo más, Ethan apareció detrás de mí. Sabía que eras tú, murmuró, apenas lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Me giré para enfrentarlo, levantando una ceja. No sabía que estabas tan interesado en mi paradero, Ethan. Él apretó los dientes. Su expresión una mezcla de alivio y enojo. Tienes mucho que explicar. ¿Explicar?, repliqué, manteniendo mi voz baja y controlada. ¿A ti? No creo que estés en posición de exigir nada. Ethan pareció a punto de responder, pero antes de que pudiera, los murmullos en la sala aumentaron. Una figura inesperada acababa de llegar. Gabriel. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Había crecido, pero su semblante estaba marcado por la tristeza. Cuando sus ojos me encontraron, su expresión cambió. «Mamá», susurró, y aunque apenas lo escuché, la palabra me golpeó como un rayo. La tensión en el aire era palpable. Gabriel comenzó a caminar hacia mí, mientras Alejandro e Isabela lo miraban desconcertados. «Gabriel, vuelve aquí», ordenó Alejandro, su tono autoritario rompiendo el silencio. Pero Gabriel lo ignoró. Dio un paso tras otro, acercándose a mí con una determinación que no esperaba. «¿Eres tú?», preguntó, su voz temblando. Me quedé inmóvil, mi mente debatiéndose entre abrazarlo o mantener mi fachada. Antes de que pudiera decidir, un estruendo interrumpió el momento. La puerta principal se abrió de golpe, y un hombre que no reconocí entró con pasos firmes, su rostro lleno de urgencia. «Disculpen la interrupción, pero traigo noticias importantes. Alguien aquí ha estado jugando un juego muy peligroso, y se acabó el tiempo». El silencio tras las palabras del intruso era casi tangible.
Todos en la sala se giraron hacia él, sus miradas cargadas de curiosidad y preocupación. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris que parecía demasiado formal para la urgencia que traía consigo. Había algo en su expresión que me puso en alerta inmediata. ¿De qué está hablando?, preguntó Alejandro con el ceño fruncido, dejando a un lado su incomodidad por mi presencia. El hombre ignoró la pregunta y escaneó la sala hasta que sus ojos se posaron en mí. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Usted debería saberlo mejor que nadie, señora», dijo, apuntándome directamente con una mirada penetrante. «¿Quién eres tú para dirigirte a mí de esa manera?», repliqué, mi voz tranquila pero lo suficientemente firme como para no mostrar debilidad. «Soy Carlos Navarro», dijo con calma, «investigador privado, y he estado siguiendo un rastro que me llevó aquí, a usted y a esta familia». Sentí las miradas de todos sobre mí, especialmente la de Ethan, que se tensó visiblemente. «¿Qué rastro?», preguntó Alejandro, ahora con un tono que mezclaba desconfianza y rabia. Carlos se tomó un momento antes de responder. «El rastro de una red de corrupción que ha desviado millones de pesos de contratos públicos a cuentas privadas. Y todo apunta a que los Sánchez están en el centro de esto». Un murmullo inquieto recorrió la sala. Las palabras de Carlos cayeron como una bomba. Alejandro intentó reír, pero el sonido salió tenso e inseguro. «Esto es ridículo. Nuestra familia no tiene nada que ver con algo así». Carlos sacó un sobre grueso de su maletín y lo abrió. Sacó varios documentos que sostenía con confianza. «Aquí están las pruebas. Transferencias bancarias, contratos firmados y mensajes electrónicos. Todo vinculado a usted, señor Sánchez, y a su fiel esposa, la señorita Isabela». El rostro de Isabela palideció. «Eso no puede ser», exclamó, su voz subiendo de tono. «Oh, pero lo es», replicó Carlos con calma. «Usted se aseguró de mantener a Alejandro cegado mientras manejaba sus negocios, ¿verdad?». Alejandro se giró hacia Isabela, su expresión transformándose en una mezcla de furia y confusión. «¿Es cierto?», le exigió, su voz cargada de incredulidad. Isabela abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, di un paso adelante. «Parece que alguien ha estado muy ocupada mientras yo no estaba». Mi tono era lo suficientemente sarcástico como para que Isabela me fulminara con la mirada. «Tú no tienes nada que ver con esto», espetó perdiendo la compostura. Sonreí con calma. «De hecho, tengo más que ver de lo que crees». Carlos me miró con sorpresa, pero antes de que pudiera intervenir, levanté la mano para detenerlo. «Alejandro, durante años te cegaste voluntariamente a todo lo que no fuera Isabela. Ignoraste mis advertencias, mis súplicas. Ahora, esta es la consecuencia». Alejandro, aturdido, dejó caer los papeles al suelo. «Isabela», murmuró, como si todavía buscara una explicación que redimiera a la mujer que había elegido. Isabela, sin embargo, mostró su verdadera cara. «¿Qué importa? Alejandro, siempre fui yo quien manejó las cosas. Tú no tienes idea de lo que es mantener esta familia a flote». El salón quedó en silencio absoluto, excepto por los jadeos incrédulos de Alejandro. Ethan, que había permanecido callado todo este tiempo, dio un paso adelante, rompiendo el tenso momento. «Si esto es cierto, Isabela, tu caída será épica, pero tú no arrastras a los Sánchez contigo». La risa de Isabela fue fría y amarga. «¿Tú crees que me importa lo que pase con ustedes?». Con esas palabras, se giró y salió de la sala, dejando un rastro de tensión insoportable. Los días siguientes fueron un torbellino de escándalos. La noticia de la implicación de Isabela y, por extensión, de Alejandro en corrupción, se filtró rápidamente a los medios. La reputación de la familia Sánchez estaba en ruinas. Los contratos millonarios fueron cancelados, y las empresas comenzaron a colapsar bajo el peso de las investigaciones. Gabriel, que había sido un espectador silencioso durante el evento, finalmente se acercó a mí en privado. «Mamá, ¿tú sabías todo esto?». Su voz era un susurro, como si temiera que su pregunta pudiera romper algo frágil entre nosotros. «Sabía que había secretos», respondí, «pero no sabía cuán profundos eran». Gabriel asintió lentamente, procesando mis palabras. «Quiero ayudarte», dijo después de un largo silencio. Sus palabras me sorprendieron, pero no lo mostré. «Tendrás que demostrarme que realmente lo dices en serio, Gabriel». Mi tono no era cruel, pero tampoco cálido. Había demasiadas heridas que necesitaban sanar antes de que pudiera confiar plenamente en él. Mientras tanto, Ethan parecía un hombre cambiado. No podía ocultar la culpa que cargaba por haberme encontrado en el hospital aquella noche. Me buscó un par de días después del escándalo. «¿Por qué regresaste?», me preguntó, sus ojos oscuros con una intensidad que no había visto antes. Lo miré fijamente, sin parpadear. «Porque este es mi lugar, y porque ustedes deben enfrentar las consecuencias de todo lo que hicieron». Ethan pareció querer replicar, pero bajó la mirada.
Entonces haz lo que tengas que hacer. Pero te advierto que no seré una pieza en tu juego. Sonreí levemente. Oh, Ethan, ya lo eres. Días después, recibí un paquete anónimo en mi oficina. Al abrirlo, encontré una fotografía. Yo, junto al hombre que me había ayudado a construir mi nueva vida. Había un mensaje escrito a mano en la parte posterior. Las ruinas son solo el principio. Nos volveremos a ver. Sabía que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. La fotografía permanecía en mis manos. Una prueba de que, a pesar de todo lo que había planeado, aún quedaban cabos sueltos. El mensaje en el reverso, con su caligrafía elegante y amenazante, me inquietaba más de lo que quería admitir. Las ruinas de los Sánchez eran solo el primer acto de un juego mucho más grande. Y ahora alguien parecía estar vigilándome. Decidí que no permitiría que esa amenaza me detuviera. Había trabajado demasiado para retroceder ahora. En las semanas que siguieron, consolidé mi nueva identidad y reforcé mis posiciones de poder. Había adquirido una red de contactos que se extendía desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Políticos, empresarios, incluso periodistas clave estaban a mi disposición, gracias a años de paciencia y maniobras cuidadosas. Cada uno de ellos me debía algo, y ahora estaba cobrando esas deudas. Una de mis primeras acciones fue tomar el control total de la Hacienda Sánchez. El escándalo de corrupción había devastado las finanzas de Alejandro, y su incapacidad para manejar los daños lo dejó sin opciones. Cuando mi oferta de compra llegó, no tuvo más remedio que aceptarla. La hacienda, que alguna vez había sido símbolo del poder de los Sánchez, ahora estaba bajo mi control. Esa primera noche en mi nueva propiedad, caminé por los pasillos vacíos, recordando las veces que había sido humillada entre esas mismas paredes. Ahora eran mías. Mientras tanto, Gabriel seguía intentando acercarse a mí. Había algo diferente en él, una madurez que no había visto antes. Lo encontré un día en el jardín trasero, el mismo lugar donde Ethan había destruido las flores que había plantado. Gabriel estaba arrodillado, con las manos cubiertas de tierra, replantando un rosal. «Quería arreglar esto», dijo cuando notó mi presencia. «Sé cuánto significaban para ti estas flores». Me quedé en silencio, observando sus movimientos. Por primera vez, vi en él a alguien dispuesto a cambiar, no solo por remordimiento, sino porque realmente lo sentía. «Gabriel», dije finalmente, «esto no es suficiente. Si quieres reparar lo que has hecho, tendrás que demostrarlo de muchas otras maneras». Él asintió, levantándose para enfrentarme. «Lo haré, mamá. Te lo prometo». Ethan, por otro lado, no estaba tomando mi regreso tan bien. Lo encontré en mi oficina un día, esperándome con una expresión severa. «¿Qué estás haciendo realmente aquí?», preguntó sin rodeos. Me apoyé en el escritorio, cruzando los brazos. «¿De verdad necesitas preguntarlo? Estoy recuperando lo que me pertenece». «Esto no es solo sobre Alejandro o Isabela, ¿verdad?», replicó inclinándose hacia mí. «Esto es personal». Sonreí levemente. «Todo en la vida es personal, Ethan. ¿O acaso no lo has aprendido todavía?». Él dio un paso atrás, frustrado, pero no respondió. Sabía que no tenía argumentos contra mí. Poco después, una nueva oportunidad de demostrar mi poder surgió cuando la prensa local comenzó a especular sobre el destino de Isabela. Había desaparecido tras el escándalo, pero no por completo. Algunos rumores decían que estaba tratando de establecerse en otro estado, mientras que otros sugerían que estaba planeando un regreso para recuperar lo que había perdido. Decidí que no permitiría que su sombra volviera a cruzarse en mi camino. Contraté a un grupo de investigadores para seguir cada uno de sus movimientos. Las pruebas que obtuve fueron suficientes para desmantelar cualquier posibilidad de que volviera a ascender. Fotografías, conversaciones grabadas, transacciones ilegales, todo estaba documentado. Cuando envié esas pruebas a la prensa, me aseguré de que cada detalle fuera publicado. Isabela fue humillada públicamente, y cualquier apoyo que pudiera haber tenido desapareció en cuestión de horas. «Eso fue un golpe bajo», comentó Ethan cuando se enteró. «No, Ethan, fue un golpe justo», respondí, sin rastro de arrepentimiento. En la Ciudad de México, mi influencia continuaba creciendo. Las reuniones con figuras importantes se volvieron frecuentes, y mi nombre comenzó a resonar en círculos que nunca antes habían sabido de mí. Una noche, mientras caminaba por el lobby de un hotel de lujo, un hombre mayor se acercó a mí. «Señora, he escuchado mucho sobre usted. Me gustaría proponerle un trato». Lo reconocí de inmediato. Era uno de los empresarios más influyentes del país. Su oferta fue simple pero poderosa. Una sociedad que me colocaría como una de las figuras más influyentes en el sector financiero de México. Acepté, sabiendo que esta alianza solidificaría mi posición y me daría las herramientas para enfrentar cualquier amenaza futura. Sin embargo, mi victoria no estaba completa.
Una noche, al regresar a mi mansión, encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi dormitorio. Era la misma caligrafía del mensaje anterior. Te estás acercando demasiado al fuego. Ten cuidado o te quemarás. Esta vez no sentí miedo, sentí desafío. Si quieren guerra, susurré para mí misma, guerra tendrán. El juego apenas estaba comenzando. El pasado tiene una forma cruel de regresar, especialmente cuando se trata de quienes creen haber escapado de sus errores. Alejandro, Isabela y Ethan enfrentaban sus propias ruinas mientras yo consolidaba mi nuevo reino. Pero sus tormentos no eran solo producto de mis acciones. El destino, o quizás la simple justicia, parecía estar reclamando lo que cada uno debía. En los meses posteriores al escándalo, Alejandro se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez se creyó invencible. Su fortuna había desaparecido junto con la confianza de sus socios. Las empresas Sánchez, alguna vez un pilar en Monterrey, se desmoronaban bajo el peso de investigaciones interminables y la pérdida de contratos clave. Intentó aferrarse a lo poco que le quedaba, pero cada esfuerzo solo parecía empujarlo más hacia el abismo. Una noche, desesperado, se presentó en la hacienda, que ahora era mía. «Quiero hablar contigo», dijo, con una mezcla de orgullo herido y súplica en su voz. Lo observé desde la sala principal, sentada en un sillón que alguna vez había pertenecido a su familia. ¿Hablar de qué?, pregunté con indiferencia, como si estuviera tratando con un extraño. Alejandro respiró hondo, sus manos temblando. «Quiero arreglar las cosas. Sé que cometí errores». Reprimí una risa amarga. ¿Arreglar las cosas? Alejandro, lo que rompiste no se puede reparar. Pero dime, ¿realmente quieres arreglar esto? ¿O solo buscas una salida para tu miseria? Él no respondió. Su silencio lo delataba. Te daré un consejo, Alejandro. Continué, levantándome y acercándome a él. Aprende a vivir con lo que hiciste, porque yo ya aprendí a vivir sin ti. Su mirada se llenó de dolor, pero no dijo nada más. Cuando se marchó, supe que esa era la última vez que cruzaría nuestras vidas. Isabela, por otro lado, se enfrentaba a un castigo diferente. Después de su exposición pública, su círculo social la abandonó rápidamente. Los amigos y aliados que alguna vez se beneficiaron de su astucia, ahora la evitaban como si fuera una enfermedad. La encontré por casualidad un día, en un restaurante modesto de un barrio lejos del lujo que solía frecuentar. Estaba sentada sola, con un semblante cansado y sin rastro de la mujer arrogante que había destruido mi matrimonio. Isabela, la saludé, disfrutando del sobresalto que le causó escuchar mi voz. Se giró lentamente, y por un momento, vi el destello de su antiguo orgullo en su mirada. ¿Vienes a burlarte?, preguntó, con un tono que intentaba ser desafiante pero fallaba. No necesito hacerlo, respondí tomando asiento frente a ella sin esperar invitación. Tú ya te encargaste de destruirte. Isabela apretó los labios, sus manos temblando ligeramente. No fue mi intención. ¿No fue tu intención?, interrumpí, riendo suavemente. Claro que lo fue. Siempre supiste exactamente lo que hacías. Solo que nunca pensaste que habría consecuencias. Ella bajó la mirada, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres de mí? Nada, Isabela. Solo quería verte así. Es un recordatorio de que todo lo que hiciste, lo hiciste sola. La dejé allí, con su soledad y su vergüenza como única compañía. De todos, Ethan fue el que más luchó contra su caída. Intentó mantener su posición dentro de los círculos de poder, pero mis acciones lo hicieron imposible. Revelé sus pequeñas traiciones, sus manipulaciones, sus intentos de sabotearme. En poco tiempo se encontró aislado, sin amigos ni aliados. Una noche, se presentó en mi puerta, borracho y con el rostro marcado por el cansancio. ¿Por qué haces esto?, preguntó tambaleándose mientras intentaba mantenerse firme. Yo solo intentaba proteger a mi familia. ¿De mí?, respondí, cruzándome de brazos. Ethan, lo único que hiciste fue destruirla desde dentro. Se dejó caer en una silla, pasando una mano por su rostro. Quizás tienes razón. Lo miré por un momento, considerando mis palabras con cuidado. Ethan, siempre fuiste un peón en este juego. Nada más. Pero ahora tienes una opción. Puedes seguir hundiéndote o puedes levantarte. Esa decisión es tuya. Ethan no respondió, pero vi algo en sus ojos. Tal vez, por primera vez en su vida, estaba empezando a entender el peso de sus acciones. Gabriel, mientras tanto, continuaba tratando de reconstruir nuestra relación. Sus esfuerzos no pasaban desapercibidos. Comenzó a acompañarme en reuniones, aprendiendo sobre los negocios y demostrando una madurez que nunca antes había mostrado. Un día, después de una reunión particularmente difícil, me sorprendió con una declaración inesperada. Quiero ayudarte a que todos sepan quién eres realmente, mamá. Lo miré, conmovida pero cautelosa. Eso no será fácil, Gabriel. No me importa,
respondió con determinación. Es lo menos que puedo hacer después de todo. En su mirada vi un reflejo de mi propia lucha, y por primera vez en años sentí que quizás no estaba sola en esto. El destino de cada uno de ellos parecía sellado, pero sabía que la vida siempre tiene formas de sorprender. Y mientras sus demonios los consumían, yo seguía avanzando, construyendo una vida que ya no dependía de nadie más. Sin embargo, las palabras de la nota seguían resonando en mi mente. Ten cuidado, o te quemarás. El juego aún no había terminado. La noche era tranquila en la Hacienda Sánchez, ahora completamente transformada bajo mi control. Las paredes, que alguna vez estuvieron llenas de los ecos de desprecio hacia mí, eran testigos de una nueva era. Las flores que había replantado en el jardín trasero florecían con colores vivos, un símbolo de renacimiento, pero dentro de mí sabía que este no era el final. Mi vida ya no era un simple acto de sobrevivencia. Había construido un imperio que rivalizaba con el de los Sánchez en sus mejores días. Ahora, los mismos círculos sociales que antes me despreciaban hablaban de mí con respeto, incluso con temor. Pero el mensaje en la nota seguía rondando mi mente. Te estás acercando demasiado al fuego. Era hora de averiguar quién estaba detrás de las amenazas y por qué parecía obsesionado con mi ascenso. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, esperando que fuera una pista más en el misterio. Finalmente podemos hablar, dijo una voz masculina, baja y calculadora. ¿Quién eres?, pregunté, manteniendo mi tono firme. Alguien que ha estado observándote con interés. Tienes talento, pero también un defecto fatal. Te gusta jugar con fuego. Si crees que voy a caer en un juego de amenazas, estás perdiendo tu tiempo. El hombre rió suavemente. Esto no es una amenaza. Es una invitación. Quiero que te unas a mí. ¿Unirme a ti?, pregunté, intrigada a pesar de mí misma. Tenemos enemigos comunes. Alejandro, Isabela, incluso Ethan. Ellos ya no son un obstáculo, pero hay otros jugadores en este tablero que podrían destruir lo que has construido. ¿Por qué debería confiar en ti? Hubo un silencio breve antes de que él respondiera. Porque la alternativa es enfrentarme. La llamada terminó abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre la conversación, recibí un mensaje anónimo con instrucciones. Decía que debía presentarme en un hotel de lujo en la Ciudad de México. Contra mi mejor juicio, decidí asistir. Quienquiera que fuera esta persona, tenía acceso a información demasiado personal como para ignorarlo. El lugar era un salón privado en la parte superior del hotel. Cuando llegué, el hombre que me había llamado estaba de pie junto a una ventana, observando la ciudad. Vestía un traje negro impecable, y aunque no lo reconocí, había algo familiar en su postura, en la forma en que parecía controlar el espacio sin esfuerzo. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse. «Si vas a seguir hablando en acertijos, prefiero no perder mi tiempo». Él rió suavemente, y finalmente se volvió hacia mí. «Mi nombre es Manuel Ortega, y como tú, tengo una historia con los Sánchez». Manuel comenzó a contarme su pasado. Había sido socio de Alejandro en un proyecto ambicioso años atrás, pero fue traicionado y dejado en la ruina cuando Alejandro decidió redirigir los fondos a su beneficio. Desde entonces, había trabajado en las sombras, buscando justicia, pero también oportunidad. Cuando desapareciste, fue un golpe inesperado, admitió. Pero tu regreso ha sido fascinante. Lo observé con cautela. ¿Qué es lo que quieres de mí, Manuel? Quiero que te unas a mi red. Juntos podemos controlar más que Monterrey. Podemos tomar México entero. Había ambición en su voz, pero también una amenaza implícita. Sabía que esta alianza no sería igualitaria. Lo pensaré, dije finalmente, y salí del salón antes de que pudiera responder. Regresé a Monterrey con una sensación de inquietud. Sabía que no podía confiar en Manuel, pero también entendía que sus recursos podían ser útiles. Sin embargo, mientras consideraba mis opciones, llegó una noticia que cambió todo. Gabriel se presentó en mi oficina, con el rostro tenso y un sobre en la mano. «Mamá, necesitas ver esto», dijo, colocándolo en mi escritorio. Dentro había fotografías y documentos que vinculaban a Manuel con una red de tráfico de influencias y lavado de dinero. No solo era ambicioso, era peligroso. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté, sorprendida por la calidad de la información. «Tengo mis propios contactos ahora», respondió, con una leve sonrisa orgullosa. Mi hijo estaba creciendo más rápido de lo que esperaba. Sabía que Manuel debía ser enfrentado, pero hacerlo directamente sería un suicidio. En cambio, decidí usar las mismas tácticas que había empleado contra Alejandro e Isabela: exponer sus secretos al público. En las semanas siguientes, trabajé junto con Gabriel para filtrar la información a periodistas clave.
Poco a poco, las conexiones de Manuel comenzaron a desmoronarse. Sus aliados lo abandonaron, y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción en los círculos de poder. Finalmente, un día recibí un mensaje de él. Esto no ha terminado. Sonreí para mí misma mientras borraba el mensaje. Para mí, ya estaba terminado. Con Manuel fuera del camino, mi posición era más fuerte que nunca. Pero, más importante aún, había recuperado algo que creí perdido para siempre: la confianza de mi hijo. Gabriel y yo comenzamos a construir algo nuevo. No solo un imperio, sino una relación basada en respeto y entendimiento mutuo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un futuro.